Ya estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todo, Super TV, ya lo decía Edison antes de irnos a publicidad, la promoción que hemos estado pasando en la transmisión, la programación que se hace de este canal, pues hoy contamos con la presencia a propósito del 6 de noviembre, Día de la Constitución en la República Dominicana, a presencia del docente, historiador, ya lo decía Edison, que es parte importante de esta casa, siempre está a disposición cuando tenemos que tocar asuntos como estos, tan importantes para que no olvidemos de que 1844 en San Cristóbal es parte de la historia, aunque ha sido modificada y muchos han dicho que la han puesto a la medida de políticos. Tenemos una de las constituciones más interesantes de toda esta área. Con nosotros está el profesor, el maestro Juan Zapata, a quien saludamos y le preguntamos inmediatamente, hoy celebramos, no conmemoramos. Hoy, bueno, saludo y gracias por el honor y poder contribuir desde este espacio. Nosotros es una de las pocas ocasiones en que se puede decir las dos cosas, sí, que celebramos y conmemoramos. Primero, el hecho histórico. Exactamente, y el hecho de tener una constitución que con sus falencias, pero tenemos una constitución que nos organiza el Estado. Entonces podemos decir nosotros que se fusionan en un solo ser la conmemoración y la celebración en una efeméride como la de hoy. Que es la Carta Magna, la ley de leyes. La ley sustantiva. Me encanta lo del maestro Zapata, porque es un historiador que rompe los esquemas. Y hemos tratado, por ejemplo, muchas veces el tema de Santana, que para muchos la historia lo califica como traidor. Otros tenemos otra visión y el maestro. Esa constitución, el proceso que se dio, que se dice que era una mezcla de varias constituciones, en medio de un pleito, de la visión que había como siempre, de uno que eran pro España, otro pro haitiano, otro pro franceses, otro pro Colombia, otro pro Estados Unidos. Pero al final se pudo sacar una constitución. Se pudo sacar una constitución que tiene unas características, y tal como usted dice, en algún momento lo hemos mencionado. El problema es que la República Dominicana, por primera vez, asume la figura de la constituyente. Mire que debió hacerlo en el 1821. Sin embargo, a José Núñez de Cáceres se le escapó. Y quizás su independencia se convirtió en efímera justamente porque se olvidó de la construcción de ese conjunto de instituciones jurídicas que es la Constitución. Entonces, la figura de la constituyente no existía en la mente de los dominicanos. Bueno, sí, en dos personas. Tengo que ser honesto con la historia. Estoy hablando de Buenaventura Báez y Tomás Bobadilla y Briones. Buenaventura Báez... Un hombre serio y otro canal. Sí. Buenaventura Báez tenía una alta formación. Incluso se había formado en el extranjero y conocedor de derecho. Tomás Bobadilla y Briones también tenía una formación no tan alta como la de Báez. Entonces, Buenaventura Báez es que trae el tema de la constituyente, porque para ese momento fue electo diputado para la constituyente por Asua. Entonces, aquí hay un problema, y viene la intersección con Pedro Santana. Señor, Pedro Santana confiaba absolutamente en Buenaventura Báez. Cuando digo absolutamente es sin ningún tipo de resguardo, sin ningún tipo de tapujos. Porque Buenaventura Báez era la expresión intelectual de un potencial gobierno que Pedro Santana estaba claro que en un momento le iba a llegar, más temprano que tarde, tan temprano como le llegó, ¿verdad? Entonces, como aquí no se tenía el concepto de lo que era una constituyente, que para formación de nuestros televidentes, la constituyente es ese conjunto de personas que te redactan una primera constitución o quitan una que existen y te traen una nueva, es decir, cuyo objetivo fundamental es crear una constitución. Entonces, aquí teníamos nada como referencia. Haití con un prejuicio, España con un resentimiento, Estados Unidos con una admiración, Francia con una admiración y una reserva.
Entonces, había que recurrir a buscar algún punto que fuera de intersección entre todos estos sentimientos y todos estos documentos. Como con excepción de la de Cádiz del 12 de España, las demás estaban en un idioma diferente al español. Entonces hubo que recurrir dentro de ese grupo de constituyentes a gente que supiera francés e inglés, por la de Haití, la de Francia y la de Estados Unidos. Y el llamado fue a que se tradujera y adaptaran esas constituciones para crear la constitución nuestra. Y parece un elemento que nos caracteriza a los dominicanos. Nada más se tradujo. Un copy-paste de aquel tiempo. Oiga, un caso de plagio constitucional. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Para una sociedad con unos niveles de atraso muy elevados, teníamos la constitución más liberal, más atractiva que la historia de la humanidad conocía hasta el 1844. Que me imagino, Juan, que era un folletico. No, si supiera que era una constitución larga, 209 artículos. Oh, sí. Para ese momento, 209 artículos, una constitución como la de Haití tenía 111 artículos. 209 artículos, la actual tiene 277 y es un libro que se para solo. Y que se le añadió un artículo 210 que ojalá tengamos la oportunidad de analizarlo en su verdadera dimensión hoy. Entonces es una constitución que tuvo 210 artículos y tuvo que ser así gruesa, Frank, por el hecho de que tenía todas estas constituciones, la de España, la de Francia, la de Estados Unidos, la de Haití. Un paréntesis ahí, maestro, tal vez para complacer a esas visiones, porque ese era el problema, el liderazgo creía que no hubo una parte también, o no había en ese tiempo constitución, porque Buenaventura era pro Colombia. De la Gran Colombia. Sí, de la Gran Colombia. Sí. Mire, los sentimientos estaban divididos, más divididos que lo que tenemos actualmente. Porque los pro-haitianos estaban en contra de los pro-franceses, a pesar de que los haitianos habían construido su concepto de constitución con la francesa como referencia. Entonces, Buenaventura Báez representaba un grupo de intelectualidad, pero un grupo económicamente activo alto, que eran los madereros del sur. Pedro Santana estaba representando a los ateros del este. Los grupos que quedaron de remanente de José Núñez de Cáceres, ellos con su estado independiente del Haití español, pues no, esta que era un híbrido, lo que se estaba tratando. Y todos los constitucionalistas, los constituyentes que representaban parte del Cibao y parte del sur, estaban con los Estados Unidos por el hecho de que en ese momento, por tercera vez, la bahía de Samaná se convertía en el elemento más atractivo que tenía toda esta área de influencia geopolítica del Caribe. Entonces, como ya se había planeado en 2 ocasiones rentar la bahía de Samaná a Francia, entonces en este momento no, vamos a hacerlo con Estados Unidos. Dicho sea de paso, Buenaventura Báez estaba de acuerdo. Entonces, todos esos sentimientos, todos esos intereses encontrados, necesitaban que lo que ellos pensaban se pusiera ahí de manifiesto. Y entonces esa constitución tuvo un poquito de cada cosa. No sé cómo no tuvo un par de palabritas en francés, un par de palabritas en inglés, un poquito de creol, porque era una especie de collage. Un poquito de cada cosa. Ahora le llaman a eso, ¿cómo que se llama? Lo que está, consenso. El consenso. Todo el mundo queda, venga, vamos a poner un pedacito de Haití, un pedacito de esto, y ahí se logró. Quedamos bien todos. Y quedamos bien todos. Pero trajo ese problema, esa primera constitución. Dicho sea de paso, si vamos a analizar las reformas que se han hecho, en el mismo 1844 fue reformada, porque ya estaba en septiembre, ya la constitución estaba terminada. Fue rapidísimo, ¿no? Copy-paste. Entonces, cuando los asesores de Santana ven el caso, espérate, aquí lo que le están poniendo es unas trapisondas a la figura del presidente. Hay que buscar alternativas. Y aparece ese artículo 210. Y sin que ustedes me lo pregunten, yo quiero aclarar ese caso. Señores, la gente habla de ese artículo 210. Sin embargo, ninguna de las 39 constituciones que hemos tenido ha sacado de sus entrañas el artículo 210. Porque ese artículo 210 se dio por un estado de excepción. Y ahora mismo, con esta crisis que estamos viviendo, se está viendo el estado de excepción. Y la gente ha endemoniado ese artículo. Sin embargo, nadie
ni en la Constitución de Moca del 58, ni en la Constitución de Juan Bosch del 63, ni en la Constitución de Leonel de 2010, que vamos a decir son algunos referentes, ese elemento del estado de excepción no ha sido quitado y está ahí presente. Y si usted lee del artículo 124 y siguientes en la Constitución actual, que es la del 2015, caso rarísimo, y no la del 2010, se va a encontrar que ante un estado de excepción, la figura del presidente tiene que tomar decisiones de lo que se denomina técnicamente decreto ley. Que cuando los Estados Unidos nos intervienen hasta el del 16 al 24, miren, nosotros debemos manejar esto con estado de excepción. Y aparecen lo que ellos llaman las órdenes ejecutivas. Nosotros tuvimos 8 años con ese estado de excepción, recurriendo exactamente a lo que se decía en ese artículo 210 de Santana. Pero esto viene a una aprobación del Congreso, Juan, el estado de excepción para darle el poder al presidente de la República. Claro. Del Congreso, que ahora es que tiene las funciones de hacer reformas constitucionales, en aquella época la constituyente, porque es que, bueno, antes de entrar a este programa, ustedes estaban hablando de la separación de los poderes. Sí. Es que en los papeles realmente tiene que existir esa separación de los poderes. Entonces, quien instituye de que exista el estado de excepción es la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de ambas cámaras. ¿Cómo hacer? Porque entonces el artículo 210 cae con una figura, o lo arrastra una figura que es Pedro Santana, que le han vendido una figura que vivió momentos, y que lo hemos hablado muchas veces en otras ocasiones, que no hemos nosotros puesto en la mesa la historia como es. Y usted define qué pasó con el 210. Se hace una constitución con unos vacíos que lo complementa el 210. Claro. Entonces, todo lo que huele a Santana, porque a veces para analizar la historia hay que ser un poco independiente. No, los libros dicen eso y eso se ha dicho así todo el tiempo, pero eso no tiene sustento. Porque eso ha sido lo más satanizado del mundo, el artículo 210. Mire, sin ese artículo 210 y los artículos que han diseminado ese 210 en todas nuestras constituciones, la gobernanza en este país hubiese estado en crisis. Por una razón fundamental. Nosotros somos un país que está en la zona de huracanes. En una crisis como en el ciclón San Zenón, como en el David, ¿cómo reunir la Asamblea Nacional con todos los vericuetos que se lleva tener que hacer una reforma constitucional en el estado de ingobernabilidad que estaba este país? Entonces había que recurrir a una atribución especial que había que dársela al presidente de la República. Ok, estamos ante esta necesidad, tome tal decisión. Porque ¿cómo con el huracán San Zenón una gente de Pedernales iba a llegar a la capital? Porque es obligatorio que la reunión sea en el Salón del Congreso. Sí. Salvo que se vaya a hacer lo que se llama un descenso. Entonces, ¿cómo en aquella época podía venir una gente a reunirse en Asamblea Nacional? Estoy hablando de Pedernales, pero como una gente de Montecristi, como una gente de Neiva, como una gente de Asua, que lo voy a poner más cerca, podía, con todos los puentes colapsados, sin servicios de combustibles ni nada. Y había que tomar una decisión porque el pueblo estaba en crisis. Y la capital completamente destruida, porque fue donde más afectó el factor. Exacto. Entonces, algunas veces esos articulados, que son como una especie de contingencia ante embates naturales, sobre todo naturales, tienen que ser efectivos. Entonces, eso era lo que pasaba en la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. No quedó claro qué se hacía ante un estado de excepción, ante un estado de guerra como estábamos en ese mismo momento. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Quién iba a tomar la decisión? ¿Quién iba a poner el pecho delante? Porque también hay que entender algo. Con ese artículo 210, la figura del presidente se comprometía exactamente como un ciudadano común y corriente. Dicho sea de paso, Pedro Santana lo demostró. Señores, cada vez que aquí había problemas, sino qué cosas, había que recurrir a Pedro Santana. Sí. Y cuando Pedro Santana hace la anexión en el 61, que es otro episodio que hay que analizar, señores, los tabaqueros del Cibao, cuando se vieron con el poder, dicen, señores, necesitamos una gente que sepa gobernar y que saque el pecho por lo que pueda venir. No, aquí nada más hay un solo hombre. Santana. Pedro Santana. Que hay que revisar la historia.
Igual que hay un libro por ahí que se llama El Judas Calumniado. Judas Iscariote, el calumniado. El calumniado. Sí, que... sí. Pero vamos a brindarle una taza del café Santo Domingo, sabor que empieza Muchísimas en gracias. el aroma, el mejor café que Muchas se produce gracias, en este gracias, país. gracias. Café Santo Sí. Domingo. Cuando Xiomara entra a este espacio, este estudio se llena del mejor aroma que lo produce el mejor café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Robinson, publicidad, ok. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos, a mí de manera que he aprendido la teoría del salmón, de nadar en contra de la corriente, me encanta lo del maestro Zapata, porque sin miedo se atreve a decir, no, espérate, es que la historia dice esto, pero yo entiendo qué es esto. Defiende o no defiende, sino le da la dimensión correcta a un hombre como Santana, como lo tienen todos los seres humanos, luces y sombras. Solamente han querido mostrar las sombras de un hombre que le dio mucha gloria a este país. Ahorita dicen que ellos son traidores, un farsante, que sé yo qué, defendiendo a Santana. Publicidad y ya volvemos. Estamos con el historiador Juan Zapata, es nuestro invitado, o es parte de esta casa, Super TV 55, está con nosotros a propósito del Día de la Constitución, que esperamos que los canales que están transmitiendo desde el Ministerio de Educación se pongan en cadena. En cadena. Sí, no, y no un historiador cualquiera, porque historiador soy yo, que digo tres cosas. A propósito de que alguien por ahí decía de que había que llevar ya, educar a los estudiantes en torno a lo que significa nuestra Constitución. La historia de Pedro Santana es interesante, Juan, porque en una oportunidad, él inclusive estuvo por encima del Congreso, de los legisladores,
cuando en una oportunidad se iba a hacer un préstamo y se opusieron y lo declaró como traidores a la patria. Ahí intervino inclusive Báez en esa oportunidad. Sí, sí. Es que Buenaventura Báez, lo dije anteriormente, era el lugarteniente de Pedro Santana, pero tenía en sus adentros la intención de que él llegaría al poder. En la historia nuestra eso se ha repetido muchísimas veces. Entonces, ahí vuelve otra vez el famoso artículo 210. Es que al declararse un estado de excepción, el Congreso, como principal poder del Estado, que lo ha establecido la Constitución del 44 y ha permanecido en todas las demás constituciones que hemos tenido, tiene que echarse hacia un lado, porque el depósito que se hacen en el Ejecutivo, y justamente Ejecutivo por eso, para ejecutar las necesidades en su momento, Pedro Santana, que había salido de estos estados de inestabilidad que caracterizaron los primeros 50 años del siglo XIX, tenía obligatoriamente que suplir necesidades ya sentidas, porque la Constitución mandaba a que existiera un conjunto de organizaciones que debían funcionar. Pero un elemento que ha caracterizado la historia nuestra, y que esto es una lección que yo le digo a mis estudiantes: si a usted en algún momento le preguntan cuál ha sido el desempeño económico-administrativo de la República Dominicana en cualquier periodo, diga que malo. Nosotros no hemos tenido, ni en la época de la danza de los millones, porque esa danza de los millones fue para los empresarios privados, pero para el Estado como que nada. Nosotros no hemos tenido ese bienestar económico nunca. Entonces, ante una necesidad inminente, a través de un decreto, esa Constitución le permitía que el presidente declarara el estado de emergencia, y en ese estado de emergencia es que sustituye todas las acciones del legislativo y del ejecutivo. Entonces, en una malinterpretación de la Constitución, por eso yo soy de la escuela de los que piensan que la Constitución no debería someterse a interpretación y que sea taxativamente lo que diga. Las interpretaciones le han hecho mucho daño a las constituciones nuestras. Entonces, esa resistencia del Congreso, sobre todo de los cibaeños, porque había una crisis con los cibaeños, porque Duarte y Santana habían tenido un pleito grandísimo y a Duarte lo tiraron para el Cibao. Y entonces Duarte se granjeó sus amistades acá en el Cibao y siempre existió esa pugna. Entonces los legisladores cibaeños estaban en desacuerdo y decían el mismo cuento que se dice hoy: no estamos en capacidad para endeudarnos. Y se utilizó un argumento que todavía hoy funciona mucho, y es el hecho de endeudarse ¿para qué? Porque si es endeudarse para planes de desarrollo, la deuda tiene razón de ser. Sí. El caso grave es endeudarse para usted hacer con esos dineros lo que usted le dé la M gana. M es la mejor gana. Entonces, así no puede ser. Sí, así no puede ser. ¿Qué es el grave problema que estamos arrastrando hoy con los bonos soberanos? ¿Cuál es el problema de los bonos soberanos? ¿Para qué? No gasto te dice. Corriente. Pero si usted hace un préstamo de desarrollo, tiene que estar dando informes a cada momento de que ha utilizado cada centavo y que sea para lo que fue previsto. Entonces, los gobernantes nuestros, ninguno ha querido tener esa especie de cinturón que los ate, porque entonces no pueden hacer con esos dineros lo que quieren, sino que tienen que sujetarse a lo que dice la norma. Y ese fue el caso de Pedro Santana. Sí. Hay una necesidad, hay unos organismos, por ejemplo, nosotros, 3/4 de isla, no teníamos una fuerza naval. Cambiazo fue que una vez en Tortuguero apareció una embarcación y ya. Pero nosotros, 3/4 de isla, y que no tuviéramos una fuerza naval, Santana, necesitamos dinero para eso. Y mire que Santana no era muy de bien con lo naval, porque él era un hombre de ejército, de tierra. Pero estaba claro que estábamos siendo vulnerables porque ya Haití tenía una fuerza naval grandísima, que incluso todavía llama la atención cómo se pudo resistir en Tortuguero. Hay una parte de Asua, en la cercanía de Asua. Si nosotros estábamos haciendo pininos
Y cuando Pedro Santana se da cuenta de estas condiciones, dice, señores, aquí hay que tener una fuerza naval. Que hoy en día eso debería revisarse, porque uno se pregunta cuando uno ve las nóminas, uno dice, ¿para qué tener un cuerpo de este tamaño en una fuerza aérea de este? ¿Con quién vamos nosotros? No, cuando tú le dices eso a algunos amigos, no, tenemos la amenaza de ahí, te digo, son los muertos del hambre, ¿qué es lo que va a estar peleando? ¿Qué hay que tener? Digo, yo no le veo sentido a eso. Maestro, aprovecharlo usted, estamos en un proceso, usted como docente, como historiador, el momento que estamos viviendo ahora en la educación, que habla del gasto de dinero, y yo especificaba ayer de que sí debíamos empezar, pero entiendo que el gasto de 51 mil millones para algo que es transitorio, porque en algún momento vamos a volver a la normalidad, hemos hecho un gasto, hemos hecho una transformación como si eso fuera a quedarse, como si ese fuera el giro que le vamos a dar a la educación, de quedarnos en la casa y ya va a ser así. Toda esta situación en materia, usted que también es docente, para aprovechar el momento, ¿qué le parece esto que estamos viviendo? Docente y en virtualidad, es decir, que yo sé lo que está pasando. Sabe lo que está pasando, así es. Mire, tengo que recurrir al elemento histórico y siempre les pido permiso para cogerle un minuto. Las personas que tienen 40 y tanto, quizás 50 años en este país, conocen de lo que se llama el año escolar de zonas cafetaleras. En la República Dominicana, hasta muy avanzados los años 80 y principios de los 90, existían 2 años escolares. E incluso a los maestros de la República Dominicana se les formaba de acuerdo a si iba a trabajar en zona urbana o en zona rural. Y existía el maestro normal primario rural y el maestro normal primario urbano. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, Santiago tiene 2 escuelas pedagógicas, que es el Emilio Prudón y el Núñez Molina. Los profesores que iban a estudiar al Núñez Molina de aquí de Santiago los preparaban para trabajar en el campo y tenían el título Maestro Normal Primario Rural. Y los que estudiaban en el Emilio Prudón eran formados para trabajar en la ciudad y tenían el título de Maestro Normal Primario Urbano. La razón, el poder que tenía el café. Bueno, mire, esto hasta se llama el café, ¿verdad? Sí. El poder que tenía el café. Y aquí se iniciaba el año escolar el lunes próximo después al Día de Reyes. Es decir, que estamos hablando mínimo 7 de enero. Y ese año escolar casi terminaba junto con el que había iniciado en septiembre, que la norma, la ley decía que tenía que iniciar el lunes más próximo al 7 de septiembre de cada año y tenía que terminar el 30 de junio. Bueno, no sé si a usted le tocó el goce que uno tenía 3 meses de vacaciones sin pensar en la escuela para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué apresurarse en este estado de cosas si las promesas que tienen los científicos de que al inicio del 2021 podamos tener alguna alternativa y no recordar qué se hacía con los años escolares de zonas cafetaleras que se iniciaban en enero? Y dedicar este tiempo a preparar realmente, primero, al docente, a los padres. A los padres no nos han preparado. Y yo como padre de niño que está cogiendo clases en estas circunstancias, sé el trabajo que se pasa si usted le da acompañamiento. Que a lo mejor tiene la facilidad de pagar a alguien para que esté aquí, que la mayoría de los hogares que sí, lo que han hecho es coger los muchachos y ponerle una limpiabota en la mano para que salgan para la calle. Imagínese en ese caso. Entonces, se quiso apresurar esto por el espectáculo que significa esto y para quedar mal. Señores, somos un pueblo que se habla de que somos una potencia de conectividad. Mentira. Señores, en la República Dominicana, según los últimos informes, lo que tenemos efectivo es un 25% de conectividad. Y para llegar al 85%, ese 60% es conectividad celular, no fijo de casa. Y usted se imagina qué costo tendría usted mantenerse en una conectividad celular comprando paqueticos para tener a sus muchachos en la escuela. No. Pero hay otro caso. Señores, hay profesores todavía que tiemblan delante de un computador. No ven un monitor, tiemblan y se obnubilan. Y lo digo yo que yo doy clase de maestría justamente para educadores. Y cuando llegó esto, hubo que hacer el traslado a la virtualidad. Yo tuve que inventármelo todo
con profesores que están haciendo maestría en una de las universidades más prestigiosas de este país. Eso significa que son una élite. Sin embargo, había que recurrir hasta a mensajes por WhatsApp para poder decirle las cosas. Casi usando un abaco, maestro. Que esa experiencia, maestro, hubiese sido interesante escucharla por parte del sector educativo de República Dominicana. Convocar a autoridades y centros que ya tenían la experiencia del manejo de la virtualidad, pero no fueron convocados. Nosotros tuvimos aquí al rector de la Pontificia y nos decía que ese sector importante científico no fue consultado, inclusive para esto de la pandemia. Vamos a ir a la publicidad, maestro. Miren, hay mucha gente que se resisten a las críticas, dice que son en contra de... Es que yo lo he dicho 1000 veces, eso se llama en políticas públicas, lo que nos enseñan en la universidad cuando se diseña esto, el modelo de bote de basura, corriendo una cosa que a nadie le importa el dinero que termina en el zafacón. Y lo está diciendo Juan, que no tiene asunto, que es simplemente un docente, que es padre, lo que está diciendo y que tiene el conocimiento de esto. Yo he mostrado aquí mi certificado. Nosotros tenemos 6 meses, la Asociación Latinoamericana de Educación a Distancia, buscando la forma de cómo darle forma a esto, porque de verdad que eso es insostenible y no se escuchó a nadie. Pero vamos a ir a la publicidad, que estamos rodados, para entonces venir, robarle un pedacito más a este tema de la Constitución y a Juan y aprovecharlo, que aquí lo que ha faltado es comunicación en este tema de la educación. Y como decía Juan, los políticos le encantan los fuegos artificiales, y en ese proceso de fuegos artificiales vamos nosotros a quemar 51.000 millones de pesos. Publicidad y ya volvemos. El docente maestro Juan Zapata está con nosotros, es historiador. Hoy analizamos la Constitución de la República Dominicana. Escucharon ustedes, modificada 39 veces. Es la que más. Sí. Tenemos un récord nosotros, los dominicanos. Y peor aún para elecciones. Yo estoy en desacuerdo de que se le llamen reformas. Y eso lo han cualquierizado. Por ejemplo, la del 2015. ¿Cómo se le puede llamar a eso una reforma? Donde lo único que se quitó es que dejaba 4 años libres y que iba a ser 2 consecutivos y nunca jamás. Y a eso se le llama una reforma.
así como Lilis hizo 4 reformas. En una de ellas era, en vez de 2 años, el periodo presidencial dura 4, ya, y eso se le llama reforma. Yo soy más amigo, no que sea pro-yanqui, pero más amigo de la tendencia de los norteamericanos, de que sea enmienda y que esa constitución que se haga el consenso de una constitución fuerte, y para que esa constitución sea fuerte, lo primero que debe empezar es eliminando la Cámara del Senado. Si hay una cosa que sirve para nada en este país es la Cámara del Senado, salvo que para que una gente se haga de un dinero y de obstaculizar los anteproyectos de leyes. Porque el problema que tenemos con la Cámara del Senado es que hace exactamente lo mismo que hace la Cámara de Diputados. Esos sistemas bicamerales hay que revisarlos. Entonces, a mí me resulta fácil decirlo acá, pero ¿qué resulta? Que justamente los senadores tendrían que votar para eliminar la Cámara del Senado. Bueno, como votan para el barrilito, lo pueden hacer. Afilar cuchillo para su garganta. Pero era lo mismo que veíamos, maestro, cuando referíamos el tema de las Fuerzas Armadas. Porque hay que tener una marina de guerra. ¿Con quién vamos a pelear? Una fuerza aérea. ¿Con quién vamos a pelear? Entonces, ¿para qué necesitamos 2 cámaras? Yo soy un abanderado y donde quiera que tengo el espacio, trato de multiplicar la idea. El sistema bicameral en la República Dominicana solamente está creado para manejar grandes presupuestos y para obstaculizar los anteproyectos de leyes. Les pongo un caso. La Constitución del 2010, que la gente le llama la de Leonel, tiene 19 elementos que ella marca temporales que debieron hacerse en esa Constitución para hacerla más o menos una Constitución ideal. Ninguna. Es decir, usted ha oído mencionando que aquí se va a hacer un referéndum, un plebiscito, y sin embargo está establecido en uno de los... Aquí no se escucha ni siquiera a nadie, y lo decía Fran antes de la pausa, aquí empezamos un negocio, porque eso es un negocio, desde el Ministerio de Educación, sin escuchar a nadie, 51.000 millones de pesos, y quitando gente a lo loco de los distritos. Sí, entonces así no podemos ir muy lejos. Y ha sido, Juan, etiquetada las llamadas reformas, como mencionabas, a la Constitución, la de Lilis, la de Trujillo, la de Balaguer, la de Leonel. Sí, porque es que este país tiene históricamente el culto a la personalidad. Y por eso, todavía, bueno, mis estudiantes de maestría, yo enseño una asignatura que se llama Teoría del Estado. Todavía, estudiantes de maestría pelean y defienden que el primer poder del Estado es el Ejecutivo. No. Pero pelean y defienden y me dicen, pero mire tal cosa. Sí, lo dice la Constitución y porque se lo dice quienes se encargan de redactar, hacer y reformar la Constitución son los del Poder Legislativo en Asamblea Revisora o en Asamblea Nacional y le dan esas atribuciones. La razón, nosotros somos un pueblo eminentemente de culto a la personalidad y por eso tienen nombres de personas. Es más, yo soy mocano, debo decir acá, los mocanos arrastramos la única virtud que la de Moca no tiene nombre de persona, sino que se llama de Moca. Eso no viene de ahí mismo también históricamente, maestro, porque empezaron desde ahí, la de Lili, la de qué sé yo qué, porque eso era un relajo, la de Santana, la de Báez, porque todo el mundo buscaba y buscaba, porque creen que los chanchullos políticos. Hay una carta que yo he traído mucho aquí de que le envió el juez Ramos a Horacio Vázquez. Sí. Que hace una constitución, establece una cosa y después él mismo, lo mismo que estableció, y le dice que hizo una carta a Leoncio Ramos, que era su compadre, y le dice... Sí, que por ahí andan unos escritos que son referentes todavía. Sí. Le dice, no, pero espérese, compadre, pero... Y él dice, esto me va a beneficiar a mí, pero no se trata de mí. Hay gente que están aplaudiendo. Cuando vengan los tiempos difíciles, ahí es que la pintura es dura, como yo decía ahorita. Los tiempos cuando se está en el gobierno, todo el mundo aplaude. Cuando vienen los tiempos difíciles, es que todo el mundo se tira. Sí. Bueno, esa Constitución de Moca trajo elementos de críticas, no fue efectiva porque definitivamente en un pueblo conservador las liberalidades no tienen espacio. Porque hay otra figura, la figura del vice o del sub. ¿Qué hace en este país?
A mí me preguntaron, bueno, justamente en esa clase, anoche terminé de dar la clase, y me preguntan, profesor, la figura del vicepresidente, ¿sí? La espera angustiosa que se muera el presidente para sustituirlo, y más nada. Porque en ninguna de esas constituciones, y hay dos de ellas que han eliminado la figura del vicepresidente, les dan un conjunto de funciones, sino que le dan la atribución al presidente de poder hacer con ese vice lo que sea. Aquí, por ejemplo, Jorge Blanco, aunque Fernández Mármol murió ahí de una vez, le dan unas funciones. Antonio Guzmán le dio unas funciones a Jacobo Masluta. Hipólito le dio unas funciones a Milagros Ortiz Bosch. Danilo le dio unas funciones a Margarita. Pero porque el presidente quiso. Si el presidente quiere, lo pone a hacer nada y el vice está allí. Que le llamaban figura decorativa. Sí, sí. Y sigue siendo figura decorativa. Su postura es que tenga, porque por ejemplo en Colombia el vicepresidente tiene hasta como su pequeño palacio aparte. Que sí. Pero en Colombia el presidente está en un palacio y el vice está en otro palacio. Pero con unas funciones establecidas. Con funciones establecidas. Y claras. Y con unas aprobaciones del Congreso. Sí. Pero estamos hablando de la figura del presidente. Pero, ¿qué hace un vicealcalde en un municipio? ¿Y cómo hacemos ahí, maestro, entonces con el orden sucesoral? Se murió el presidente. No, porque la Constitución establece, porque si se muere el presidente y el vice, dice que existe un procurador general y un presidente de la Suprema, que eso sí deben existir. Elimine el presidente y diga que el presidente de la Suprema sea el que le sustituya, y que si el de la Suprema también se ha eliminado, el procurador general de la República, y si no, el presidente de la Cámara del Senado. Cuando el golpe de Estado de Juan Bosch pasó. Sí. Señores, cuando el golpe de Estado de Juan Bosch, en quien cayó la decisión formal fue en el presidente de la Cámara del Senado, de Casanova. Casanova, que puso los pies en polvorosa porque el vice González Tamayo también se fue. Una cosa es que Estado no, la Constitución te da las condiciones. Ahí asume Molina Ureña, que yo No refería. necesita figura. Estamos en Santiago, yo sé que esto se ve a nivel hasta internacional, estamos en Santiago. Si usted hace una encuesta en Santiago, que es una de las alcaldías que más se publicita, y le pregunta quién es la vicealcaldesa, una dama que si el COVID le da más a Abel como le dio, pudo haber sido la alcaldesa de aquí. Usted nunca vio ni una foto de ella cuando estaba esperando. No, nadie. Yo mismo que estoy en los medios y que soy político, no sé quién es. Mire que la quiero muchísimo, fue mi alumna 4 años, pero que ya es un referente aquí en Santiago, murió siendo al síndico. No murió uno ejerciendo las funciones como síndico. Aquí en Santiago. Sí, hubo, sí. Hubo un alcalde que... Mainardi Reina. No sabría decirlo. Sí hubo uno que murió. Pero no existía la figura del vicealcalde. Porque recuerde que esto fue uno de esos acuerdos que Peña Gómez, en un momento para salir de una condición, apareció esta figura como las famosas reglas de oro y demás. Maestro, permítanos ir a la pausa para entonces venir con la parte final. Le hemos sacado el jugo, hemos dado unos saltos para educación, para constitución, ahora en esto. Vamos a la publicidad y venimos con la parte final con el historiador Juan Zapata, que aparte de eso también es un docente en una de las más importantes y prestigiosas universidades de este país. Con él volvemos después de la pausa.
Juan Zapata está con nosotros, docente, historiador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya estamos en los minutos finales, maestro, si podemos, qué sé yo, resumir, poder hacer una recopilación de todas estas informaciones que hemos estado compartiendo, sobre todo por lo importante que es que los dominicanos conozcamos nuestra Constitución, que sepamos cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, y es la historia con la que debemos identificarnos, igual que otras, porque da pena, lástima que usted salga a las calles y le pregunte a estudiantes si no sepan qué celebramos, qué conmemoramos en el día de hoy, ni le puedan hablar de la misma. Y esto es parte de la identificación, de la identidad de un país, porque en la Constitución es donde se rige todo. Claro. Maestro. Bueno, debo decir, nosotros nacimos como República Dominicana justamente un día como hoy, 6 de noviembre de 1844. Porque la Constitución es que te da las normas para que existamos como Estado. Porque nosotros como nación existíamos muchísimos años antes. Como país, desde que se creó o se evolucionó la tierra, que no vamos a traer ese tema porque nos pasaríamos todos los años del mundo en eso. Como gobierno, pues hemos tenido que convivir con alguien administrando una cosa, pero como Estado formal, con ese conjunto de instituciones jurídicas, que es el concepto de Estado, nacimos un día como hoy hace 176 años. Siempre con fallos, con falencias, porque como dijimos al inicio, nuestras constituciones casi siempre han sido una especie de norma acomodaticia para los ostentadores del poder de cada época. En algunas ocasiones se han querido dar pasos avanzados. Puedo decir que en 5 ocasiones de las 39. Hay 34 que pueden dejarse por ahí como simple enmienda, pero hablar del 63, hablarla del 58, hablar de la del 94, hablar de la del 66, a pesar de que hay una figura funesta de por medio, Balaguer, pero la Constitución del 66 te marcó un antes y después de nuestra vida institucional, y hablar del 2010, que tiene un conjunto de falencias, tiene unos elementos pendientes, tiene la participación para hacer ese Estado social de derecho al que se aspira, pero que pudo ser mucho mejor, y que quizás le han dañado alguito con esto de hacer una reforma para acomodar a una persona. Pero nosotros tenemos un conjunto de elementos pendientes. Los derechos de cuarta generación. Nosotros no tenemos todavía en la norma constitucional los derechos telemáticos e informáticos, los derechos medioambientales reales. Y no lo tenemos reales porque nosotros, a pesar de que tenemos un partido socialista verde, no tenemos la cultura verde. Y Menéndez hacía referencia de Colombia. En Colombia, Antanas Mocus creó una ideología de partido verde, y por poco se va, en su primera participación, por poco se va con la presidencia de la República, porque hay una idea del pensamiento verde. En la República Dominicana esto sigue siendo un problema. Aquí hay siglas de partido que tú dices: Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué tiene de revolucionario? Partido de la Liberación. Partido Reformista. ¿Qué reforma eso? Eso es obediencia. Incluso vamos a criticar el acá. El actual que está en la gerencia del Ejecutivo es moderno, y los que están dirigiendo nunca pensaron en la alternativa de moderno, y fue por un pleito que se dio justamente con el PRD, que Roberto Rosario le dijo: señores, si le quieren poner la M, pónganle moderno, porque era mayoritario. Era mayoritario y lo jetaron. Muy sociopolítico que se manejaba por eso, que el PLD dio lección en este país con la Central General mayoritaria. Eso se maneja psicológicamente en psicología política. Entonces, no tienen esa cohesión que debe existir entre su nombre y su actuar. Y la Constitución tiene que marcar
esos elementos para que nosotros podamos decir, tenemos un referente. Entonces, después de eso viene el concepto educativo. Que nuestras personas sepan su constitución, pero que sean parte porque la sientan, no porque se la pongan, que usted diga de memoria lo que dice ahí y usted no sabe analizar. ¿Qué gana una gente con decirte de memoria los artículos de la Constitución si en ciencia no sabe ni lo que está diciendo? Así no se hace. Maestro, muchísimas gracias. Corto un segundo. Este modelo de educación, ¿qué estima usted pasará? Lo que estamos viendo ahora. Bueno, yo la esperanza la tengo cifrada en que va a aparecer algo para, por lo menos, amortiguar el COVID. La educación es un acto eminentemente social. Es una acción transformadora socioeducativa. La virtualidad te puede salvar una situación medianamente para mantener los muchachos en gimnasia mental, pero para la transformación que debe ser obligatoriamente es una presencia. Atención, redacción. Un experto acaba de hablar con varios años de experiencia. Gracias a Juan Zapata, nuestro historiador de cabecera de aquí de Diario 55, por haber compartido con nosotros en el día de hoy, en este 176 aniversario de la Constitución de la República, un hecho histórico. Gracias a Juan Zapata, gracias a todos ustedes, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban este exquisito programa que disfrutaron ustedes en el día de hoy. El lunes, otro mejor o parecido al que desarrollamos en el día de hoy. Buen fin de semana. Mantener las mascarillas, distanciamiento y todas las normas sociales. Sean felices y entiendan que el mundo no se está acabando, porque esto estuvo, está y al parecer estará siempre con nosotros. Precaución, cuidarnos, pero hay que aprender a convivir y ser feliz con esta situación. Buen fin de semana. Bye bye.